Para hablar de los detalles de estas boletas para la elección judicial, saludo al analista político y electoral Ernesto Guerra. Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches, a tus órdenes. Ernesto, ¿hasta cuántos nombres podrá encontrar en las boletas un ciudadano que va a votar en el próximo año? Bueno, va a depender del cargo de la boleta, como bien se dio cuenta aquí, por el color de la boleta, por el cargo que va a elegir la ciudadanía, pues va a mirar el número de nombres. Además, con esta consideración de poner el número de cada persona que elija, lo cual resulta verdaderamente complicado. Vimos ya las boletas, los colores, pero puedes encontrarte 81 nombres, por ejemplo, para el cargo de ministra de la Suprema Corte, y de ahí vas a tener que decidir tú y poner el numerito en el recuadro de arriba para decir qué persona va a ser. Ahí estamos viendo en la pantalla un ejemplo, y sí resulta complicado, porque más allá de los nombres, pues evidentemente esto se complica para la elección de las personas juzgadoras y no vamos a tener claridad. Y eso va a representar, con lo que aquí también ya se dio cuenta, que al no haber las 172,000 casillas, solo va a haber una urna. Y en esta urna se van a meter las boletas, estas 6 boletas de 6 colores. Entonces, imagínate el recuento que va a significar esto el día de que hagan el conteo de votos. Entonces, complicado, me parece que va a generar ahí un tema de derechos, y si eso le sumas a que evidentemente se redujo considerablemente, es decir, casi 98,000 casillas se van a dejar de instalar, pues la gente va a ser complicado, va a tener un alto índice de dificultad, porque la boleta más cargada serán para los jueces de distrito y para las magistraturas de los circuitos, porque esto implica que vas a tener una posibilidad alrededor de 70 nombres. Imagínate La, tú una boleta media carta con 70 nombres, la Gerardo. premisa en gran medida es la legitimidad del voto directo del pueblo, pero preguntaba precisamente esto como inicio de hasta cuántos nombres, dices que 81 en el caso de ministros o ministras de la Suprema Corte. Bueno, si a veces nos volvemos locos cuando para la alcaldía o la diputación figuran 6 o 7 nombres con partidos además pues ya definidos de tiempo atrás, ya reconocidos relativamente. Ahora, ¿cómo no volverse loco con 81 nombres? Yo no sé si los propios legisladores en sus sitios de votación tengan la referencia de quiénes son esas 70 u 80 personas en la boleta. No, evidentemente no. Y si eso le sumas, Gerardo, el tema que no habrá campañas electorales, si en una elección federal normal tú tienes la posibilidad de saber las propuestas, los nombres, tomarte el tiempo, analizar para elegir entre 3 personas, 8 personas, imagínate tú con 81 en el caso de ministros. Bueno, si le sumas a eso que solo habrá los tiempos oficiales del Estado a través del INE de estos spot, imagínate tú si la ciudadanía va a tener la previsión, la cultura, la manera de poder definir entre 81 posibilidades, pues los nombres. Esto evidentemente refleja pues lo que dijimos desde el inicio de esta reforma constitucional del Poder Judicial, que además de que la justicia se va a partidizar, bueno, pues esto favorece evidentemente solo a una estructura partidista, porque sin duda vas a traer las personas que van a asistir bajo estas características ya un número o unos números que van a ser los que van a poder colocar en ese recuadrito que vemos arriba de los nombres, y que evidentemente pues tanto el abstencionismo como la legitimidad, que al final era lo que buscaba esta reforma a través del oficialismo, pues es lo que no va a representar. Y si le sumas ya estas consideraciones de que va a haber pocos supervisores electorales, pocos capacitadores para tener ese convencimiento a la ciudadanía que formen parte de los funcionarios de casilla, pues todo se complica, y evidentemente el resultado que esperas es difícil. Cuando se dieron a publicar estas boletas en redes sociales, muchas dudas, muchas preguntas fueron, y las personas que no tienen esta posibilidad de leer cómo van a votar, ¿no? Esa es una de las
posibilidades que te vas a enfrentar. Y la otra, asistir, mover de tu lugar de origen para trasladarte a donde te va a tocar finalmente votar. Eso justamente, uno de los planteamientos principales era el hecho de ceder esa posibilidad real, sobre todo a grupos marginados. No sé, se me ocurre pensar en gente que vive en comunidades de una sierra, que ahora no va a tener una casilla electoral cercana en su propia comunidad, en la escuela del barrio, sino que van a tener incluso que desplazarse kilómetros, horas quizá, a centros comunitarios más grandes, a cabeceras municipales, y eso evidentemente conllevará gasto y dejar de trabajar el jornal y la movilización también en masa de, pues ya sabes, lo que conocemos como acarreo. Es correcto. Al final, lo que va a permitir esto con este recorte, porque también hay que decirlo a quien nos hace el honor de ver y oír, que esto se debe al recorte presupuestal que Sí. sufrió el Instituto Nacional Electoral a través de que hoy domina la Cámara de Diputados. Si bien es una facultad constitucional ajustar el presupuesto, lo que hicieron aquí fue verdaderamente brutal al bajar el número a casi prácticamente a la mitad de este recorte que había solicitado el INE. Hoy la presidenta dice, vamos a dialogar con las consejerías electorales del INE que nos expliquen, pero el INE ha explicado perfectamente en qué se va a gastar y qué es lo que necesita, y por eso hizo este presupuesto de 13 mil millones, justamente con ese afán de explicarles. Fueron las consejerías a la Cámara de Diputados a decirles por qué sí se tenía que aprobar este presupuesto. Finalmente, hay una afectación de derechos, Gerardo, y eso es lo importante, que en una democracia, en lugar de incentivar esta participación para que sigamos reduciendo el nivel de abstencionismo que se tienen en las elecciones ordinarias, imagínate en esta que es inédita, que por primera vez se van a elegir a los juzgadores, a las personas que van a impartir la justicia muy cercana, como un juez de distrito, como un magistrado de circuito. Bueno, evidentemente habrá pues un nivel de participación muy baja, un abstencionismo enorme, y al final pues lo que se buscaba con esta reforma me parece que no se va a conseguir. Y Er- ya tenemos un precedente que es la consulta popular Así es. en tiempos de López Obrador, Sí. donde desafortunadamente tuvimos resultados súper bajos. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar, Gerardo, Así es. seguramente. Ernesto Guerra, analista político y electoral, te agradezco estos minutos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo a la distancia.